Lilith en la carta está entre los factores más complejos de comprender, entre otras cosas porque no sabemos qué subyace. Lilith es un punto que tiene que ver con la órbita de la Luna en su punto más alejado de la Tierra. Simbólicamente tiene conexión con el inconsciente y con la Luna. Entonces, cuando estamos tratando con Lilith, estamos tratando con temas lunares, con temas que se refieren al mundo emocional, al inconsciente, al principio femenino, también materno, también de la mujer, pero los individuos, sean hombres o mujeres, tienen unas imagos, tienen en el inconsciente también un reflejo femenino y masculino. En la Luna tenemos todo ese mundo del bebé, de la gestación, de la madre, de la familia, de las raíces familiares, de lo profundo, de dónde venimos, que al tener relación con un origen, esas raíces a veces no se conocen porque son antiguas. Ahí es donde encontramos más viva a Lilith, en ese tipo de contenidos, de cuestiones que están en nuestro inconsciente, pero que no están tan fáciles de acceder. Cuando tengo sueños que no tienen ni pies ni cabeza, no se comprende. ¿Por qué he soñado eso? Qué extraño. A veces qué duro o qué cruel, tanto hacia mí o yo hacia otros. Sueños muy extraños. Podemos hacer especulaciones de a ver si es que yo soy una persona mala, porque lo que hice en este sueño es horrible. O al revés, ¿no? O pasé muchísimo miedo y muchísimo terror, ¿y qué habrá en mí para que yo haya soñado eso? Bueno, ese tipo de oscuridades tan profundas que son en cierto modo inaccesibles tienen que ver con Lilith en mayor medida, ¿no? También con los tránsitos que estamos atravesando en ese momento, de otros factores, porque todos se van haciendo sinergia entre ellos, ¿no? Se van como movilizando mareas y corrientes energéticas que mueven los contenidos que tenemos en el inconsciente, que al final es lo que genera nuestra realidad. Por eso, digamos que primero tenemos los contactos con el inconsciente, qué contenidos hay ahí que a veces son muy antiguos, y desde ahí es donde nuestra psique nos está mostrando en realidad la motivación de nuestra vida. Y dices, bueno, y entonces si el sueño fue horrible, ¿qué quiere decir? Que estoy motivada horriblemente. Bueno, es que ese sueño pertenece a un área de vida en el que quizá hay una problemática, no necesariamente que tú seas un problema o que otra persona que aparece en el sueño o otra gente sean problemáticos, sino más bien está dando una idea de que en ese área o en eso que aparece en el sueño está como algo por sacar a la consciencia, algo en lo que ser consciente para que no vaya por libre. Lilith va por libre, va a hacer lo que le dé la gana. Y una de las razones es por su propia naturaleza simbólica, y otra razón es porque está muy oculta en nosotros, ¿no? La proyectamos en otros, en cosas que nos horrorizan de otros, que nos dan asco, que nos enfadan, o a veces que nos subyugan y nos arrastran, ¿no?, hacia algo, y no sabemos por qué tenemos esa atracción, entre comillas, fatal hacia algo, y ya está. A veces está bien y a veces es horrible, ¿no?, esa atracción o eso que no comprendemos, ¿no?, de nosotros o de la gente. Las cuestiones pueden ser tanto pesadillas, bastante horrendas a veces, como pueden ser también una mecánica que tenemos de huida. Entonces, al final, como digo, lo que sucede es que hay algo que subyace detrás de la persecución que te hace Lilith, eso que te da temor por lo misterioso o por lo oscuro que es. En realidad es una llamada a comprender algo, lo que pasa que es algo que quizá es remoto,
Lógicamente, como Lilith va a ser un grado que está en tu carta toda la vida, es decir, que está en tu biología, ¿no? Una vez que hayas resuelto algo, se va a seguir manifestando, sacando más contenidos. En el proceso de crecimiento de la persona, tanto físico como psíquico, o de evolución, hay como prioridades. Entonces, a veces hay desórdenes de complejos y de cosas dificultosas para la persona de resolver. Pues oye, que es que tengo una adicción a esta cosa, o que siempre me junto con parejas de una determinada manera que al final está fatal la historia, ¿no? Y no sabes por qué siempre tienes esa atracción hacia esas situaciones o cosas así que, aunque se puedan valorar en otros factores de la carta, Lilith te va a mostrar algo muy clave que desbloquea muchísimo y claro, va a favorecer al resto de la carta a que fluya de otra forma. Y lo que pasa es que hay una prioridad para Lilith. Lilith es impaciente, es rebelde, no va a cejar en su empeño de ocupar su lugar, de ser escuchada. Y es un punto que está muy alejado de la Tierra, es decir, que nuestras necesidades físicas de protección, de proteger, de conexión, de empatía, de la vida normal, terrestre, y lo que son los vínculos lunares, que son afectivos, es el cariño, es la vivencia sencilla del juego, de disfrutar, de estar con la familia, de la serenidad emocional, o sea, sentirse que estás en los brazos de la vida y que te cuida la vida, ¿no? Y ese tipo de cosas lunares, pues claro, Lilith te trae unos contenidos que tienen que ver con todo eso, pero que se asemejan más a lo que es el gótico, ¿no? De Edgar Allan Poe, que habla tanto del amor, porque es muy sentimental el Edgar Allan Poe. Por ejemplo, es un ejemplo. Este tipo de cosas las tiene Lilith, que nos va a mostrar una parte que nos cuesta afrontar, que nos exige bastante valor, pero que si se resuelve, claro, aparecerán más cosas, pero tendrás espacio emocional muy liberado y que puede traer mucha serenidad y una paz existencial. Lilith está muy presente en casi todas las cosas feas, digamos, de trastornos, de adicciones graves, de relaciones muy complejas y de cosas difíciles. Ahora bien, una vez que se resuelve eso, lo que se obtiene es todo lo contrario, ¿vale? Es una gran creatividad y una fortaleza emocional importante, ¿no? De hecho, también, claro, está muy vinculada a la genialidad. Los genios a veces no saben de dónde proceden sus capacidades y una intuición que está fuera de lo normal, ¿no? Entonces todo eso también está vinculado con Lilith. No es solamente lo terrorífico, sino también una potencia desde la energía femenina que todo el mundo tiene, esas capacidades. La cuestión es conectarse. Lo que pasa es que casi la podríamos considerar una energía cuántica, ¿no? Transpersonal, a la hora de tratarla mucho más en el campo, por ejemplo, que observamos a los planetas transpersonales, ¿no? Urano, Neptuno, Plutón. Por eso es una cuestión también de paciencia, desarrollar mucha autoestima y comprensión a esos obstáculos y esas sensaciones de fatalidad que a veces hay en la vida en algunos aspectos, y tener presente que hay una razón para ello. No es una locura porque sí, no es una señora con un camisón sobre la cama volviéndose loca y tirándose de los pelos. Eso es lo que percibimos en el sueño terrorífico, pero ahí hay una historia y hay un porqué. Y en un señor que ves en una oficina con corbata, súper peinado, con gomina, a veces dentro está esa señora que se volvió loca en la casa del terror. Ese señor lleva a veces una historia que tiene que ver con eso. Es un ejemplo de que podemos tener una apariencia completamente correcta, pero tener una parte que hay algo que hay que dejarle que se exprese.
Y no es sencillo, porque nos impacta y nos da miedo. Y lo que ocurre es que a veces lo estamos proyectando sobre otras personas. Ese es el poder de la psicología transpersonal, porque a la par estás reconduciendo toda esa energía que gastabas en cosas que no sabías explicarte y que te conducían por caminos muy difíciles, que quien más, quien menos las tiene, o interiormente o en su vida, pues esa energía es como que la recobras y la tienes a tu disposición. Entonces la vivencia existencialmente es otra, y de alguna manera puedes ir hacia una experiencia espiritual en tu vida pues más interesante, ¿no? Seguirá habiendo otras cosas, pero Lilith ya está de tu parte. Ya le has permitido su espacio. Lilith está ahí para que sepas que hay algo, hay un inconsciente y hay algo que no sabes. No es una cuestión demoníaca ni es una cuestión de que es algo contra ti, sino es algo que reclama su lugar en ti. No es maligno, lo que pasa es que es tan opuesto y tan diferente a lo que es la afectividad lunar que nosotros buscamos para la serenidad emocional, que es alimentarme, reír, estar con los míos, sentir el calor del hogar, ser empática, sentir la empatía de otros. Todo eso es lo lunar, que a mí me tranquiliza y me permite sentirme sana y confortable en la vida. Es algo que necesitamos. Entonces esto es como lo que te dice sí, pero hay esta otra cosa. Entonces todos venimos con esa otra cosa que Lilith nos está llamando desde un lado bastante profundo, que como está oscurito, pues claro, da miedo, pero realmente es una parte de ti que luego lo que hace es como iluminar más espacio en tu vida.